Bueno, probablemente muchos de los que estéis aquí tengáis la errónea idea, equivocada idea de que Ignacio Starloa es una buena persona, ¿no? Hay alguno que lo cree. Una persona de hablar pausado, aparentemente ponderado y generalmente amable, aunque diga cosas incluso a veces duras o solemnes. Pero el hecho de que me toque a mí presentar a Leopoldo demuestra lo contrario a las claras, ¿no? Porque claro, sentarme a mí entre el propio Ignacio y Leopoldo, que son probablemente las dos personas que mejor conocen la política del País Vasco, para que haga una especie de función intermediaria entre los dos, pues es un tanto absurdo y es un encargo más bien imposible, ¿no? Que por supuesto no voy a pretender hacer, con lo cual no hablaré casi ni una palabra sobre el fondo del asunto que nos convoca a partir de ahora, ¿no? Me limitaré solo a hacer la brevísima presentación de nuestro invitado, de Leopoldo, y si acaso alguna consideración meramente, un comentario sobre de enlace, por decirlo de alguna manera, sobre unos temas con otros. Sobre Leopoldo, poco cabe decir, porque yo creo que más o menos todos tenéis una idea clara de quién es, pero por daros mi impresión, que yo creo que es lo único que puedo aportar, yo también le conozco hace, yo creo que un par de décadas, estaba calculando, más o menos me parece que le debimos de conocer poco más o menos al tiempo, pero Leopoldo es un pura sangre de la política, ¿no? Lo que yo llamaría un pura sangre de la política. Es decir, de lo mejor que la política da, ¿no? Es decir, un animal, vamos a darle la parte negativa que tiene el pura sangre, pero un animal creado para la política y perfectamente dotado para cumplir la misión que le está encomendada, ¿no? Ha tenido una trayectoria muy larga dentro de Alianza Popular primero y desde sus nuevas generaciones entonces hasta el Partido Popular después, con una larguísima trayectoria parlamentaria en el Parlamento Vasco, además con puestos de primera responsabilidad dentro de nuestro grupo parlamentario, y por lo tanto durante muchísimo tiempo ha sido nuestra voz, nuestro portavoz en la nada fácil política del Partido Popular en el País Vasco. Pero junto a ese dato público, que más o menos todos conocéis, solo añado la impresión personal, no diría mucho más que la impresión personal, ¿no? Pero cuando yo conocí a Leopoldo, insisto, hace ese tiempo indeterminado, pero en fin, hace ya bastante tiempo, tuve desde el primer momento la impresión, que sigo teniendo hoy, de que era ese tipo de personas que no escasean tanto, como a veces se quiere hacer creer, pero que uno le hace, digamos, vivir a gusto dentro de la política, ¿no? Una persona con convicciones firmes, con ideas claras, pero al mismo tiempo con ideas fundadas, con capacidad de análisis, con capacidad de desarrollo de los argumentos, abierto siempre al debate, abierto siempre a la conversación, con capacidad de buscar acuerdos, un auténtico, y eso sí que no siempre ocurre, un auténtico compañero de partido, ¿no? Una persona que cuando, por la razón que fuese, te tocaba aterrizar en su territorio o en su ámbito de responsabilidad y tenías que echar mano del responsable local, pues lejos de encontrarte no sé cómo llamarlo, pero en fin, por no meterme genéricamente con nadie, pero en fin, un agazapado dispuesto a dispararte en la primera esquina o a colaborar lo menos posible, pues te encontrabas gratamente acogido, perfectamente arropado y completamente reforzado en aquello que fuese lo que tuvieses que en ese momento hacer, fuesen, digo por mi experiencia, fuesen campañas electorales en unos momentos, movilizaciones de cualquier tipo en otra, debates de fondo sobre reformas legislativas que alguna vez hemos tenido todos entre manos en medio, en fin, cualquiera que fuese el tema, sabías que encontrándote con Leopoldo tenías a la vez la experiencia, la memoria histórica, el criterio, el conocimiento de la materia y, por lo tanto, el interlocutor válido y necesario para sacar adelante la tarea. Yo, por eso, estoy absolutamente encantado de poder hablar estos 5 minutos dando
la palabra a Leopoldo. Ahora es mi jefe, o sea, con lo cual esto digo para también que quede claro, como ¿no? Dirección del grupo parlamentario, aquí a los demás tampoco podemos discrepar. Y luego solo un brevísimo comentario, en realidad sobre el índice, que de alguna manera también lo apuntaba Ignacio. Siempre ha habido conexión entre el nacionalismo vasco y catalán. No sé si la idea es la de vasos comunicantes. Es verdad que siempre han tenido dinámicas parcialmente distintas, incluso configuraciones diferentes. Si uno lo analiza políticamente o ideológicamente o históricamente, pues ahora Leopoldo nos hablará de todo eso. No son caminos en absoluto idénticos y yo creo que es muy importante entender las diferencias entre los dos, pero al tiempo es verdad que siempre han tenido una especie de interacción, ¿no? Y en esta última etapa, esa interacción tiene algunas características novedosas y en parte peculiares, ¿no? La primera que simplemente dejo sobre la mesa, porque luego también vamos a hablar de Navarra, que yo creo que es un tema interesantísimo e importantísimo en esta coyuntura, pero curiosamente la última evolución del nacionalismo catalán ha provocado un cuestionamiento de algunos de los fundamentos históricos de la singularidad del País Vasco, ¿no? La reclamación, que se hablaba esta mañana, se hacía una referencia a la reclamación por parte de una parte del nacionalismo catalán de un régimen económico fiscal análogo o idéntico al del País Vasco, más allá de la función política que haya cumplido en Cataluña, de alguna manera ha cuestionado un esquema que era bastante estable y que de alguna manera en este momento se ve más comprometido que antes por la acción del nacionalismo catalán. Yo creo que ahí surge una nueva y peculiar y novedosa disonancia entre la marcha de las dos cosas. Dicho de una manera más clara, de alguna manera el nacionalismo catalán en este momento amenaza una parte del estatus de las provincias forales que hasta ahora básicamente no estaba cuestionada. Y por otro lado, y ahí ya es donde enlazo con lo que entiendo que más le toca a Leopoldo, de alguna manera el nacionalismo catalán ha continuado el camino del nacionalismo vasco, lo ha retomado, lo ha multiplicado, lo ha llevado hasta la situación límite actual en la que nos encontramos, y en ese movimiento devuelve el debate al País Vasco con una aparente, al menos, nueva intensidad, ¿no? Bueno, me parece que la conexión entre las dos cosas tiene algún interés y que las dinámicas que se están produciendo son en algún sentido originales sobre las que se han producido en etapas anteriores. Y no sé si eso nos permitirá luego llegar, en el curso del debate o del coloquio, si nos permitirá llegar a alguna conclusión, pero en todo caso me parece que es un asunto a tener en cuenta. Y aquí me quedo, sin más, le doy la palabra a Leopoldo, que seguro que tiene cosas mucho más fundadas, mucho más interesantes y mucho más brillantes que contarnos esta tarde. Muchas gracias, Leopoldo.